Ya. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la ley de aduanas. De ayer habíamos tocado algunos términos y algunos detalles, ¿no? Que es importante conocer antes de hablar sobre la ley o el reglamento. Voy a tocar algunos artículos que tienen que ser sí o sí conocidos por ustedes, ¿no? Uno es el artículo 100 de la ley de aduanas, que son los lugares habilitados de espacios autorizados dentro del territorio aduanero para ingreso y salida de mercancías, medios de transporte de personas, tales como puertos, aeropuertos, vías terminales terrestres y centros de atención de frontera, en los cuales la autoridad aduanera ejerce su potestad. ¿Ok? Eh, Referente a este artículo, lo que quiero hacerles entender es que hay dos zonas, como les comenté creo que ayer en un cierto punto. Está la zona primaria y la zona secundaria. La zona primaria, ¿no? Son todas estas zonas como los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, ¿no? Centros de atención en frontera, los depósitos temporales, ¿no? Los depósitos aduaneros, ¿no? Es todo el lugar donde la aduana puede ejercer directamente su facultad de potestad aduanera. Y después se encuentra la otra zona, ¿no? Que es la zona secundaria. Esa puede ser mi casa, la casa de ustedes, todo lo que no es perteneciente a la zona primaria, ¿no? Que igual la aduana tiene esa facultad de poderles con ciertas formalidades que tendría que cumplir hacia ustedes, ¿no? No es como en la otra zona primaria que ellos pueden ir y ver y revisar, no es que tenga que pedirle un permiso, ¿no? En el otro caso sí, porque ya no es parte de su facultad, sí, pero no pueden acceder con la misma facilidad que en una zona primaria. Después también, en la parte de abajo figura ingreso y salida de mercancías por tuberías, ductos, cables u otros medios, así como provenientes de naufragios, accidentes o los casos calificados de río forzoso, ¿no? Eh, Cuando hablamos de tubos, ductos, ¿no? El tema de cables u otros medios, a ver, tubos y ductos se refiere a lo que son mercancía a granel. Eh, Hay un Incoterm, ¿no? Que se utiliza en entrega que es bajo mangas. Entonces, la entrega bajo mangas o la entrega bajo tuberías, ¿no? Cuando son ciertos tipos de gases, ¿no? O hidrocarburos, se hace el llenado del buque, ¿correcto? El tema cuando habla de cables, eh, ¿qué sucede? Ya han habido casos que el tema de la SUNAT, ya por un tema de fiscalización, ¿no? No sabe cuánto es lo que se consume en ciertos lugares y tienen que ir viendo por medio de estas empresas, ¿no? Más que todo el cable es por eso, ¿no? Estas empresas que procesan la energía, cuánto van vendiendo a ciertos lugares para el cálculo de sus impuestos, ¿sí? Después lo otro que dice naufragio, accidentes o casos calificados como río forzoso, es cuando a veces suceden, bueno, como dicen, ¿no? Situaciones que uno no los espera y tienen que hacer ahí los envíos o se convierten en un despacho urgente, ¿no? Por la misma naturaleza por que ha sucedido esa situación, ¿no? Esos tienen ciertas facilidades dentro de ese tipo de despacho. Ahora, en el otro artículo que acá tenemos es la transmisión de la información del manifiesto de carga y los documentos vinculados, ¿no? El, Como dice, el transportista o su representante del país debe transmitir la información al manifiesto de carga y de los demás documentos vinculados al manifiesto de carga previstos en el reglamento. El agente de carga internacional debe transmitir la información al manifiesto de carga consolidado y desconsolidado, ¿no? Mira, el tema del manifiesto de carga, primero hay que entenderlo. Es una lista que se encuentra todo lo que son los conocimientos de embarque, la descripción, el declarante, el embarcador, ¿no? Es una lista con datos.
¿quién transmite esa lista del manifiesto de carga? Normalmente el agente naviero, ¿no? Ahora, de sus veces, a veces también lo hace el capitán o dueño de la nave antes de llegar, ¿no? Va a variar dependiendo de la situación. Lo importante acá es que la línea naviera tiene que brindar lo que es el manifiesto de carga. Y cuando hablan de documentos vinculados, ¿a qué se refiere? A los documentos de transporte, ¿no? Si son el tema de BLs o pueden ser AWs, ¿no? Que es I Will Bill, ¿no? Ese documento lo que va a demostrar es el documento de transporte, el cual tiene o hace de contrato entre un comprador y un vendedor que formalizan el transporte en algún medio, como acabo de comentar, marítimo o aéreo, de un punto A un punto B con ciertas tarifas, ¿no? Que ya han previamente han pactado, ¿correcto? Si tienen alguna duda, consulta, nomás las hacen saber. También, aparte de la ley de aduanas, tenemos el artículo 129, que es un mandato. Este mandato tiene que darlo el dueño consignatario consignante, ¿no? Encomienda el despacho aduanero sus mercancías a un agente de aduanas, ¿no? De lo que acepta a cuenta y riesgo de aquellos, es un mandato con representación que regula el presente decreto legislativo y su reglamento en lo previsto en el Código Civil. El mandato, ¿no? Dice, es un endose documento de transporte o un documento que haga de sus veces, ¿no? En mi caso, yo en ciertas documentos, ¿no? Como el documento de transporte, yo le tengo que poner mi sello como representante aduanero, que hago el endose, que sí que está correcto y lo faculta, ¿no? En algunos, porque anteriormente eran en casi todas las líneas marítimas, ¿no? Actualmente en Transtotal y en Transtotal, además es lo que estoy sellando ahorita, en Transtotal. Entonces, y había otra, Evergreen también, si no me equivoco, también solicita, ¿no? Hay otras que no, ¿por qué? Porque ya esto se ha hecho virtual, entonces ya no hay necesidad del famoso sello, ¿no? Recordemos que todo esto va a ir dirigido a una aduana digital donde simplemente por medio de correos de liberaciones, ciertas personas de la agencia, ¿no? Con sus correos, con sus dominios, van a poder hacer las liberaciones con las líneas navieras, ¿no? O los agentes de carga. Los medios electrónicos que trabajan en la administración. También es importante entender acá de que dentro de los documentos, una vez que pasa esta información, ¿no? Y el manifiesto de carga, ¿no? El proceso sí, pasa el manifiesto de carga de las líneas navieras y pasa conjuntamente con los documentos de transporte, que la mayoría ahí se llaman los masters, ¿sí? En el tema de los documentos de transporte tenemos a los masters, tenemos a los hijos y tenemos hasta los nietos, ¿sí? Entonces, en el tema cuando pasan ciertos documentos a hijos o a nietos, el que se encarga de hacer ese desdoblamiento, ¿no? Documentario va a ser el agente de carga internacional. ¿Por qué? Porque normalmente el máster va amarrado a un contenedor, normalmente, ¿no? Por ahí puede haber uno que otro caso especial, pero normalmente va amarrado a un contenedor y el agente de carga es el que alquila ese contenedor y de ahí lo vuelve a revender a los clientes que agarran ciertas partes de un contenedor, porque muchos importadores no alquilan un contenedor para traer el famoso FSL, sino hacen el LSL, porque varios, ¿no? Varios importadores de un contenedor de 40 o de 20 van llenándolo con sus mercancías, ¿no? Entonces, ese trabajo de gestión documentaria lo va a hacer el agente de carga internacional. De ahí tenemos la destinación aduanera. Esto eh, es la facultad, ¿no? Que tiene el importador o el exportador, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Que tendrían que definir a qué régimen aduanero
se van a coger, ¿no? Esto se tiene que transmitir antes de la llegada del medio de transporte, ¿no? Que es obligatorio, y hasta 15 días calendarios siguientes al término de la descarga, ¿sí? Después tenemos que en las modalidades de despacho tenemos el anticipado, el diferido y el urgente. Como dice el anticipado, se enumera antes de la llegada del medio de transporte, el diferido, posterior a la llegada del medio de transporte, y el urgente, que viene a ser 7 días antes de la llegada del medio de transporte y hasta 15 días posteriores después de la llegada del medio de transporte, ¿no? Pero eso tiene que estar, eso está reglamentado y no es que todo sea urgente, ya hay definido en qué situaciones se puede decir urgente. Yo tuve un caso hace poco con Ajinomoto que, a ver, las mercancías que vienen, digamos en la mayoría, en el 90%, tienen que ser declaradas de forma anticipada, ¿correcto? Entonces es antes de la llegada del medio de transporte. Como comenté ayer, antes de la llegada del medio de transporte se define cómo que el buque entre al puerto o que el buque encale en el suelo, ¿no? En el suelo del puerto. O sea, uno o que entre o que haya amarre, perdón. Que haya amarre en el puerto o que encale en el puerto. Lo que suceda primero ya hizo la llegada del buque. Entonces, tiene que ser enviada la información antes de esa fecha, si no, tendrías que pagar una multa, ¿ok? ¿De cuánto es la multa? De 0.25 de la UIT por no haber declarado, por el tema de obligatoriedad, la mercancía, ¿correcto? Entonces, de ahí lo puedes hacer diferido, sin ningún problema, pero tienes que pagar la multa. Oh. En este caso que me ha sucedido, Ajinomoto había traído su carga, pero ¿qué sucedió? Iba a ser anticipado. Pero a veces el aviso de llegada, a uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Dice fechas aproximadas, ¿correcto? Entonces, hay algo que se llama ETA y otro que se llama ETD. Es muy común, ¿no? El que está metido en el comercio internacional. El ETD es Estimate Time of Dispatch, ¿no? Y el ETA es Estimate Time of Arrival, ¿no? Que uno es el tiempo estimado de despacho, que es de salida, y el tiempo estimado de arrive, que es de llegada. No necesariamente se tiene que cumplir eso. A veces puede ser antes, a veces puede ser después. Por eso es importante hacer la declaración correcta y formar ciertas estipulaciones, ¿no? Y tener los documentos antes del momento. De ahí vamos a hablar qué documentos se necesitan, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El buque se adelantó. Eso es lo que sucedió. Entonces, como se adelantó el buque, ya no se hizo la declaración, porque la declaración estaba programada para tal fecha, ¿no? Por una fecha, un día antes, algo así, un día, 2 días antes. Pero como se adelantó y justo pasó fin de semana, por eso hay que tener mucho cuidado con esos detalles, ya se había incurrido en multa. Entonces me dijo Ajinomoto, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos urgente? Y yo le dije, uy, dame un momentito. O sea, no es que, como comentaba, no es que a ti se te ocurre, tú crees, tú imaginas, ¿no? No, hay una norma y la norma tiene que cumplirse porque, como les comenté en la primera clase, la norma es lo que manda, no lo que yo creo, lo que pienso, ¿no? No es así. Entonces, cuando uno ve la norma, en parte de los detalles de lo que se puede considerar despachos urgentes como tal, son mercancía que pueden ser explosivos, mercancía que pueden ser órganos vivos, mercancía perecible, siempre y cuando
esté cerca a su fecha de vencimiento, ¿no? Porque ellos traían ciertos insumos. Entonces, me dijeron, sí, entonces eso podemos agarrar, me dijeron, ¿no? Que son alimentos perecibles. Ok, está bien, pero verifiquemos tu fecha. Porque si tu fecha es de acá, supongamos, el día de hoy, y vence acá un año, no es urgente, pues. O sea, también hay un tema de raciocinio, ¿no? O sea, no es porque dice que es perecible, ok, ya entonces todo lo que es perecible, bajo tu concepto, ¿no? Y eso también te va a responder la aduana, sería, sería, sería tomado como urgente, ¿no? Y así nadie pagaría multa. Entonces, también hay que tener ese juicio, ¿no? Esa información. Así como esas situaciones, han habido otras que yo he podido escuchar que también juegan con ese delgado filo, ¿no? Esa delgada línea que es entre que sí, que no, que vamos a ver, y al final el que sale perdiendo es uno, porque la SUNAT da respuestas contundentes y si bien es cierto, puedes ganar al principio, digamos, entre comillas, pero después de una fiscalización posterior, puede haber una determinación de multa que eso te puede llevar a un reclamo, de una apelación y gente que se va hasta el Poder Judicial, ¿no? Que más que tiempo a veces es también el dinero que se gasta, ¿no? Porque necesitas un abogado para hacer los sustentos correspondientes. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Entonces, acá tenemos lo que es la famosa rectificación. Acá sí me voy a tomar un poco el tiempo porque hay procesos que son muy regulares, ¿ok? El tema de la rectificación es un proceso no contencioso. Hay procesos administrativos contenciosos y no contenciosos. El proceso administrativo contencioso básicamente es la confrontación, por eso es contencioso. Confronta tu opinión, tu posición contra la de la administración, ¿no? Nosotros somos los administrados y ellos son la administración. Entonces, nosotros decimos, supongamos, el valor que nosotros estamos dando es el correcto y es el real, pero la administración dice, no, tú no me estás demostrando fehacientemente que es el valor que has pagado o que vas a pagar, entonces yo te voy a aplicar otros métodos de valoración para que tu mercancía pague otro tipo de impuestos, porque para mí no es 5, por más que tú me digas que es 5, para mí no es 5, para mí es 10, y me tienes que pagar los impuestos en base a 10. Entonces, eso hay que siempre tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y después tienes los no contenciosos, que básicamente son solicitudes que uno le pide a la SUNAT y que en verdad no hay mayores, digamos, observaciones en ese caso, ¿no? Pero sí a veces se forman un poco tediosos, ¿no? Como, digamos, la suspensión de plazo, ¿no? Que creo que más abajo figura. Eh, entonces, en el tema de la rectificación, ¿no? Tal como lo dice, estas rectificaciones pueden ser antes de la selección del canal de control, sin aplicación de sanciones, siempre que no existe una medida preventiva y se cumplan los requisitos establecidos por la Administración Aduanera, ¿no? Esta es la medida preventiva. Recordemos que ayer, o bueno, la clase anterior lo conversamos, ¿no? Hay dos medidas preventivas que se toman. La medida de incautación y la medida inmovilización. Son medidas preventivas. No son definitivas porque si no fuera un comiso, si no fuera quitar la mercancía, ¿no? Pero es preventiva porque no sabemos qué va a suceder y se tiene que quedar en stand-by. ¿Correcto? Entonces, acá dice, ¿no? Las declaraciones aduaneras pueden ser rectificadas ante la selección de canal, ¿no? Sin aplicación de sanción. Ahora, ¿cuándo se da la aplicación de canal? ¿No? Cuando es anticipado, cuando se hace la declaración como tal, ¿no? Cuando uno numera la tal, ese es el punto de quiebre, ¿ok? Cuando uno numera la DAM, eh, se da canal casi que automáticamente, dependiendo del sistema. A veces puede demorar una hora, lo máximo que he visto que han demorado son 5 o 10 horas, 10 horas, porque a veces el sistema está saturado de la SUNAT, ¿no? A veces se puede hasta caer los servidores, eso pasa, ¿no? Eh, Y después, si es diferido, si es posterior a la llegada, el semáforo, ¿no? O el canal, como quieran decirlo, se da después del pago de impuestos, ¿sí? O sea, es diferente.
Em, entonces, antes, ¿qué sucedía? Que dentro de los plazos de 15 días siguientes a la fecha de término de la descarga, se podía hacer los cambios sin ningún problema y no aplicabas ninguna multa. ¿Ok? Entonces, dentro de ese esquema había una parte adicional que justo es la que está marcada, que salvo los casos establecidos en el reglamento. Entonces, recordemos que el reglamento, si bien es cierto hay una ley, la ley la da el Congreso, pero el reglamento ya le estipula la misma SUNAT. Entonces, el reglamento ya ellos lo han modificado por creer conveniente y ser más óptimo el proceso, ¿correcto? Y en el reglamento, en el artículo 195, que habla también de la rectificación, dice, no exime la aplicación de sanciones de multa, a que se refiere al segundo párrafo del artículo 136 de la ley, ¿no? Cuando existe una medida preventiva dispuesta sobre las medidas de la autoridad aduanera. Y acá justo vemos, pues, ¿no? Que va a haber sin sanción mientras que no esté el semáforo, ¿no? Y acá es modalidad urgente o diferida, ya es con sanción en este caso. El anticipado, hay una parte que les voy a explicar que es sin sanción y el otro es con sanción, ¿no? Entonces, tenemos acá la parte de sí, la rectificación electrónica. Dentro de la rectificación electrónica, lo que se ha podido modificar, ¿no? Es que en el artículo 195, ¿no? Existe una medida preventiva dispuesta sobre las mercancías por la autoridad aduanera, no se va a poder hacer las modificaciones o cambios, ¿no? Pero ¿qué dice en el artículo 136? Que cualquiera de los siguientes supuestos, ¿no? Cuando se haya producido la llegada del medio de transporte en las vías marítimas, terrestres, fluviales o hayan transcurrido 24 horas hasta desde la llegada del medio de transporte en la vía aérea y no se hayan consignado la totalidad de documentos de transporte o facturas comerciales o se haya consignado incorrectamente su número o fecha. La rectificación de la declaración genere tributos o recargos dejados de pagar. Si estas situaciones se presentan, va a haber un pago de multa, ¿correcto? Entonces, la rectificación con evaluación previa no aceptada automáticamente y con medidas preventivas y ACE, ¿no? El ACE es la acción de control extraordinario. Más adelante vamos a pasar a explicar a qué se refiere con esto, ¿ya? Pero anden teniéndolo en mente. Que no, ya. Entonces, han habido algunos cambios, ¿no? Esto era antes y ahora es esto, ¿sí? Porque ha habido un cambio en julio de este año. Entonces, ¿qué dice, no? Es de aprobación automática la solicitud de rectificación transmitida por medio electrónico que no tenga medida preventiva o una acción de control extraordinaria pendiente dispuesta de las mercancías por la autoridad aduanera y que solicite antes de la asignación del control, ¿no? O con posterioridad a la asignación de control únicamente en el régimen de importación preconsumo en la modalidad de despacho anticipado cuando se transmita en todos los canales de control hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada cuando se solicita rectificar el punto de llegada a depósito temporal o a terminal portuario. El tipo de lugar de descarga, tipo de punto de llegada, número de RUC del punto de llegada y su local anexo. ¿Ok? Vamos a explicar parte por parte. ¿Qué sucede? Acá está hablando solamente de modificar el punto de llegada, ¿no? A depósito temporal o terminal portuario. Sí, en un momento hubo mucha confusión sobre estos términos. ¿Por qué? Porque normalmente el proceso es llega la mercancía ingresa al puerto y del puerto se dirige a el depósito temporal, ¿no? Entonces, después hubo el famoso SADA, ¿no? Que era los despachos anticipados. Y con el SADA lo que se hacía era que apenas llegaba al puerto, a veces se hacía el desanaje y de ahí salía. Y ahora, cuando se refiere acá a punto de llegada, ese punto de llegada
siempre terminaba siendo muy confuso, porque uno decía, pero para ti, ¿cuál es el punto de llegada? El punto de llegada es el puerto, el punto de llegada es mi almacén, el punto de llegada es algún otro lugar. ¿Por qué? Porque dentro de la ley hay una facultad que tiene el importador de mencionar de que tú puedes tener tu carga si eres un operador, digamos, en la mayoría de casos que garantizas, ¿no? Que utilizas tu garantía global. Ahí más adelante vamos a explicar qué es la garantía global o específica. El pago de tus tributos puedes llevarlo a tu local. Pero ojo, tienes que decir en qué local va a estar, tiene que estar en tu RUC, tiene que estar anexado en tu RUC y no se tiene que tocar. Y tiene que cumplir ciertas condiciones el local, que esté cerrado, que tenga cámaras, que haya vigilancia, ¿no? Igual que un depósito temporal, pero puede estar en tu local. Salvo, perdón, previa aprobación de la SUNAT, ¿correcto? Deme un segundo, por favor, voy a tener un vaso con agua porque se me está secando la boca. Bueno, ya volví. Entonces, como les estaba comentando, ese tema del punto de llegada, ¿no? Pues se dice el número del RUC del punto de llegada y su local anexo, ¿no? Dentro de, como decía, de RUC hay una parte que dice locales, o a ver, vamos a ver si se los muestro mejor. Ah, entonces acá, como vemos, tenemos una ficha RUC y esta ficha RUC y esta ficha RUC, en la parte de abajo vamos a encontrar esto, establecimientos anexos, ¿no? En este caso es de Alicorp. Entonces acá, establecimientos anexos, y ahí está, ¿no? Depósito, zona de producción, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Todos los locales que tiene, que uno de esos debería ser, ¿no? Para la llegada, ¿ok? Bueno, entonces volviendo, dice, para todo, ese es para todos los canales de control, ¿no? Sea verde, sea naranja, sea rojo. Ahora, en el canal de control verde, ¿no? Hasta antes de los 15 días calendario, hasta antes de los 15 días calendarios siguientes a la fecha del término de la descarga, o del levante, lo que ocurra primero, o hasta antes
de los 15 días calendario siguientes a la fecha del término de la descarga, en el caso de la declaración numerada por un importador certificado como EA, OEA, claro, operador económico autorizado, siempre que. Ahora, ¿qué es lo que te trata de decir con esto? Si es un canal verde. Si es un canal naranja, si es un canal rojo, no aplica. Solamente si es un canal verde, ¿ok? Que sea hasta antes, ¿no? De los 15 días que habíamos hablado antes. En la parte de arriba vamos a hablar de unos 15, el fecha de término de descarga, ¿no? Por el tema del levante. Eh, pero si es un OEA, le da cierta facilidad y le dice, ok, si tú eres OEA, va a ser solamente 15 días calendarios siguientes a la fecha de término de la descarga, ¿correcto? Si no eres OEA, aplica el otro, o el primero el levante o el término de la descarga, ¿no? Y como habíamos comentado, a veces uno numera y a las horas ya tienes tu canal, si no es a veces de inmediato. Entonces no hay mucho espacio de maniobra. Por eso el punto de inflexión termina siendo la numeración como tal. Entonces, ¿qué dice? No se rectifique el número de documento de transporte, el número de factura o su fecha, o la rectificación no genere tributos o recargos dejados de pagar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que trata de decir acá? Si tú vas a hacer alguna modificación, ¿no? Puede ser sobre el documento de transporte, pero ojo, no puede ser el número del documento de transporte. No puede ser. ¿Ok? Ahora, hay casos donde en la vía aérea sí hay muchos cambios del documento de transporte, ¿ok? Pero ¿cuál es el tema ahí cuando se modifica el documento de transporte? Que a veces se pone una línea más, una letra más o dos letras más, ¿no? Entonces, eso está parte del sistema, que hay un tema de error de transcripción, que ahí se lo voy a comentar más abajo, ¿no? Pero en el caso en general, es que el número de transporte no se puede modificar. En el caso marítimo no pasa eso, ¿no? Es muy raro que pase eso. El número de factura y su fecha tampoco, pues, porque se entiende que si ya se vendió hace rato y está viniendo hace rato, ¿por qué debería cambiarse? ¿No? Hay una lógica atrás, ¿no? O sea, esos documentos, al menos que tú quieras hacer algo, ¿no? Y ya no se toma tan bien eso, ¿no? Es hacer algo. Y la rectificación no genere tributos o recargos dejados de pagar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces puede ser, no sé, el cambio en las cantidades, el cambio en los precios, ¿no? Y eso sí haría que se haya calculado los impuestos y después se generen otra clase de impuestos, ¿no? Y ahí se habría una sanción. Entonces, ese es para el punto B21. Ahora, para el punto B22, ¿no? Dice, se rectifique el número de documento de transporte, el número de factura o fecha, o algún dato que genere tributos o recargos dejados de pagar y además se transmita, ¿no? Antes de la llegada del medio de transporte en las vías marítima, terrestre, fluvial o antes de las 24 horas desde la llegada del medio de transporte vía aérea. Después de la llegada del medio de transporte en las vías marítimas, terrestres y fluvial, o después de las 24 horas de llegada del medio de transporte en la vía aérea, en el caso se transmita la autoliquidación de la multa cancelada cuando corresponda. No se trate de la edición de una nueva serie. ¿Ok? Esto acá se los voy a explicar, pero ya por medio de una imagen, si no, no me van a entender lo que les voy a tratar de decir. En el cambio de la modalidad de despacho anticipado a diferido y los demás solicitudes no consideradas en el numeral 2 precedentes están sujetas a evaluación previa. Esa evaluación previa puede venir por una multa, hay que ser claros. Así que siempre estar al tanto de eso. Acá creo que viene el dibujo, ya. Ahí viene el dibujo para que entiendan a lo que me refiero. Entonces, ahí viene tu barquito, ¿no? Y hasta antes de la llegada del medio de transporte, acá la rectificación es automática. Tú te equivocas, puedes cambiar. Puedes cambiar los datos, puedes cambiar los detalles, ¿no? Pero ojo,
Y ahí viene otro lado. Si bien es cierto, puedes cambiar los datos, pero no significa que el tema de la documentación como tal no tenga impacto también en una multa. ¿Ok? Es otro tema también. ¿Por qué? Porque, para que me entiendan, ustedes, pues el agente de aduanas lo que hace es, por un lado, numerar por medio del sistema, la DAM, numera la DUA, y por otro lado, tiene que enviar un encriptado de la documentación, donde en el tema de importación, sí o sí, tiene que estar la factura y el documento de transporte. De ahí, el certificado de origen, el packing list, el seguro, no sé, otros documentos, como uno quiera ponerlo, no son obligatorios. Los que son obligatorios son la factura y el documento de transporte. Todos los demás son opcionales. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer la rectificación, puedes cambiar automáticamente, pero si en los documentos que tú has enviado no figura cierta información que debería estar, ahí hay una multa por una mala presentación de los no documentos en sus momentos y tiempos y formas, ¿correcto? Eh, pero, digamos, digitalmente puede hacer el cambio, ¿no? Y va a haber un cambio automático. Ahora, cuando llega, ya llegó, y recordemos la llegada del medio de transporte que habíamos hablado, que es que se amarra al muelle o que encale en el puerto, lo que suceda primero, aún se pueden seguir haciendo, ¿no? Los cambios hasta el término de la descarga, pues acá aparece el término de la descarga. Entonces, la pregunta va a ser, entre que llegó y esos 15 días después del término de la descarga, cuando hablamos de término de la descarga, mientras que llegue y descarga, puede demorar entre 3 a 6 días, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuánto está dejando, la posición de tu container, entre otras cosas. Entonces, en este tiempo, si tú quieres hacer un cambio, ¿no? Una rectificación, se te va a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Para ver si incurres o no en sanción o en infracción. Los datos por rectificar son el BL, la factura, fecha de la factura o hay incidencia en los tributos. Cuando hablamos del BL, recordemos que hablamos del número, ¿no? Si la respuesta es no, hay una rectificación automática. Más bien el mismo sistema te va a votar que no y procede. Si la respuesta es sí, vas a tener que autoliquidarte, ¿sí? Y después de esta fecha va a haber una rectificación sujeta a sanción. Perdón, a evaluación, dependiendo qué es lo que quieras y todo eso, ¿no? Posterior a los 15 días. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna duda, consulta? Si no, para continuar. Ok, no que todo claro. Listo. Entonces, entonces acá hay que quedar claro, ¿no? Que después de esta situación que había explicado líneas arriba, acá dice, ¿no? Si tú sabes que has cometido, ¿no? Si tú sabes que acá has cometido este problema y tienes que autoliquidarte, ¿no? Porque así se llama, tú mismo haces tu autoliquidación, así se llama el proceso. Y bajo el código 30, si no me equivoco, 31, tú mismo pones el código de falta y te autoliquidas por los montos que tú creas que están en la tabla, ¿no? Hay una tabla de sanciones. Entonces eso, conjuntamente con tu rectificación, vas a adjuntarlo y vas a enviarlo al sistema. Entonces, una vez que lo envíe, va a rectificar automáticamente porque el sistema va a leer que están los documentos y la autoliquidación también, ¿no? Correspondiente, porque ya lo ha identificado. Si tú envías esa rectificación, ¿no? Sin la autoliquidación, ¿no? Como ves este caso, va a ser sujeto a revisión. Igual te lo va a aceptar, pero te lo va a revisar. ¿Y cuál es el tema acá?
que si acá tú te autoliquidas, te va a salir más barato que hacer el otro tema, porque acá sí te va a notificar. Y cuando te notifique, puede ser, supongamos, hay unas multas que pagas 0.25 de la UIT, que son 1.335 soles, creo, pero si después que te notifican es 0 punto de las 5, o sea, 0.5 de la UIT, que estás hablando cerca de 2.500 soles. Entonces, mucho va a variar dependiendo de lo que uno crea conveniente, ¿correcto? Para el tema aéreo, recordemos que habíamos hablado de que la rectificación automática es hasta el máximo de 24 horas después de la llegada del medio de transporte, ¿no? Es diferente. Como acá vemos, llega el avión, acá está la llegada del medio y tienes 24 horas más después de la llegada. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas de las cargas aéreas son muy rápidas a veces, son demasiado rápidas. Supongamos, vienen de Chile, a veces se hacen en 3 4 horas, ¿no? Entonces no dan tiempo en que, mientras que sale y numeran y pasan la información, o sea, los mismos operadores no se dan abasto para poder mandar la información y que el otro pueda numerar y que no caigan en multa, ¿no? Entonces por eso dan un amplio, ¿no? Un poco más de tiempo, de 24 horas, ¿no? Igual, se hace lo mismo, ¿no? Lo mismo, y tenemos los mismos plazos. Hasta el término de la descarga, ¿no? Y acá que corran los 15 días después del término de la descarga, ¿no? Eh, es lo mismo del anterior, ¿no? Se va a aplicar el mismo procedimiento, pero la única diferencia es que ya no es en la llegada, sino van a ser 24 horas posteriores a la llegada. Correcto. De ahí todo lo demás se aplica igual. Hasta ahí, claro, ¿no? Este es para carga aérea. ¿Ninguna pregunta? Creo que no. Ah, ok, sí. El BL es el documento de transporte donde figura el contrato de fleteamiento entre un comprador y un vendedor que emite una línea marítima, ¿no? Ese es el BL. Por acá creo que tiene alguna restricción. ¿Qué dice? ¿En qué consiste la autoliquidación? Ya, la autoliquidación es el proceso en el cual yo me pago la multa que he cometido. Yo ya sé que he cometido una multa, entonces eso está codificado en una tabla de sanciones. Es un formato que tiene la aduana para que uno mismo se la pague previamente. ¿Por qué? Porque muchos de los supuestos hay eh, antes que me notifiquen, después que me notifiquen. Cuando es antes que me notifiquen, siempre es menor el pago. Igual lo vas a tener que pagar, ¿eh? O sea, no es que lo puedas evitar, ¿no? Y en el segundo es cuando me notifican y que a veces aumenta el doble, ¿no? O es 0.25 o 0.10, 0.1 en la UIT, porque todo se mide por UIT, y después puede cambiar a 0.25 en la UIT. O 0.25 en la UIT y ahí cambia a 0.5 en la UIT, ¿no? Entonces, siempre es más recomendable autoliquidarse, ¿no? Si uno sabe que está en falta. El TMBL ya habíamos conversado. ¿Tiene algunas restricciones de la llegada de la mercadería por el aeropuerto? Por ejemplo, el peso límite, ya que se detectan casos de mercadería de contrabando, ya que no está registrado de forma legalmente. El peso. No, no, el tema no es el peso. Ahora, si me hablas de valija de equipaje, ya es diferente. Ahí sí tiene restricciones. Pero si tú lo traes vía carga, no hay ningún problema. Tú puedes meter los kilos que tú creas convenientes y la línea aérea ya verá si te lleva en un solo viaje o en varios viajes. Yo tuve un caso cuando trabajaba en Servicio Chenile, que era una sucursal acá bueno, hasta ahora, ¿no? De Ausbrut Pty, una empresa de enchufes en media tensión para minería, y se nos perdió carga. Entonces, eran como 500, 600 kilos. Había llegado solamente, era de 1000. ¿Okay? Habíamos traído de Queensland, de Brisbane de Australia,
y el avión hacía escaladas, pues, ¿no? Es lo normal, porque dentro de los aviones tienes los de corto alcance, mediano alcance y largo alcance, ¿ok? Así se miden, ¿no? Ese era de mediano alcance y llegó hasta África. Una vez que llegó a África, de ahí hacía un, un cambio, ¿no? Un cambio de avión, un, un traslado de la mercancía y se venía para Chile. Y de Chile venía para acá, ¿ok? Entonces, vino todo y nosotros como que normal, ¿no? Hasta que cuando llega a Chile se nos actualiza y figura de que faltan kilos, dan como 500 kilos. Entonces, ok, te pueden tener que pesen 10 kilos, ¿no? O algo así menor, que a eso pasa a veces por una mala pesada, un mal calibraje. Pero 500 kilos de 1000, no, olvídate. Pues, ¿no? Y cuando nos pusimos a ver esta situación, nos fijamos de que se había perdido y nos fuimos a hablar con la aseguradora porque teníamos seguro. Y la aseguradora no nos quería aceptar, ¿no? En ese caso creo que era de Pacífico. Entonces, cuando sucedió eso, fuimos con mi jefe a conversar y nos dijo, no, no, nosotros no tenemos la responsabilidad, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a revisar y en base a eso te vamos a informar, ¿no? Y así nos tuvieron, ¿no? Eh, entonces, eh, uy, ¿qué pasó? Entonces, cuando pasó esta situación, estuvimos ahí discutiendo como un mes, porque queríamos que nos devuelva el dinero, ¿no? Y no querían. Entonces lo que hicimos, o lo que yo hice, le comenté a mi jefe, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer una queja, hay que hacer, porque ellos no están respetando. Y sí, vivimos el contrato, leímos bastante, la verdad, y en una parte de las condiciones del seguro decía de que ellos iban a ser responsables, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? En muchos de los seguros de contrato de compra-venta internacional, eh, dentro de una de las condiciones es que se tiene que devolver todo, ¿no? Porque a veces hay cláusulas, pero estos no querían hacerse responsables, ¿no? Bueno, juntamos ciertas condiciones, también son como 200, en algunos casos son como 200, 180 hojas, entonces también ¿quién va a estar leyendo tantas hojas, no? Ese es el otro punto también. Y bueno, hicimos el reclamo, y cuando hicimos el reclamo, mágicamente, a la semana, nos dijeron, oye, por si acaso ya la encontramos, ¿eh? Mágicamente, ¿no? Y ya habían encontrado la carga que estaba tirado por allá por Sudáfrica. Entonces, pucha, ya, bacán, la trajimos todo y ahí también quedó, ¿no? El tema del seguro. Ahora, eso pasa, sí, claro, en carga aérea pasa mucho, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay tantos casos de gente que pierde sus maletas. O sea, no es cosa nueva. Hay que entender que en la carga aérea, ¿no? Eh, el 90% de la carga aérea se mueve por viajes mixtos. Viajes mixtos. ¿A qué me refiero? A pasajeros más carga. Porque ustedes tienen viajes pasajeros más carga y viajes de solamente carga. Ahora, ¿cuál es el tema de los viajes de carga? Que los viajes de carga solo salen de 1 a 2 veces por semana. Los viajes de pasajero con carga son casi frecuentemente, ¿no? Porque hay vuelos a cada rato. Entonces ahí, dependiendo de la cantidad de carga, como decía acá Andrea, se va a ir viendo cuánto meter y cuánto va a ir llegando, ¿no? Por eso es importante tener el tracking y cuando dan ciertos pequeños paquetes, tomar fotos y todo eso. ¿Por qué? Porque si hay que hacer un reclamo posterior, te van a pedir pruebas. Si no, tú le dejas juez y parte a la misma línea. Decir, no, eso fue lo que me entregaron. Mira, no, pero ahí está la guía. Ahí está. O sea, sí, pasó, estamos viendo, ¿no? Aparte de las manipulaciones que pueden hacer, ¿no?
Ahora, si usted es un ticket de avión, ya podrían tomar otras medidas, ¿no? Como hacer denuncias correspondientes, si es Indecopy, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, entonces, este es un poco el sistema, ¿no? Ya. Y acá, como damos cuenta, acá dice solicitud de rectificación de la declaración, ¿no? Con mandato electrónico en amparo tal, y se ha hecho el cambio, ¿no? Y acá figura, ¿no? La rectificación está sujeta a infracción y te pone la infracción. Por el mismo del sistema de inteligencia artificial que había comentado, ¿no? Debe adjuntar la LC, que es liquidación de cobranza, ¿no? De la multa por el monto de, y ahí ya te da el monto, ¿no? Y acá te dan dos infracciones. ¿Qué significa? Que las dos tienes que aplicarlas no. Lo que pasa es que una aplica para el despachador, entidad o exportador, dependiendo del caso. Siempre hay que tener en claro esto. Siempre hay el equivalente de ciertas multas al importador o al exportador, ¿no? O al OI, ¿no? Al operador interviniente. Pero solamente una tiene que acogerse, ¿no? Y ahí tú vas a tener que coger si es para ti o para tu cliente, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, porque esto de acá, aunque parezca que sí, solamente estoy pagando mi multa, y impacta en el perfil de cumplimiento. Hay mucha gente que no entiende el concepto. Dice, no, estoy pagando mi multa, ¿no? Es como lo que, acá no sé si hay gente que maneja y que tiene brevete, es como los puntos, ¿ok? Mientras tú más problemas tengas, eso se va sumando. Esto se multiplica bajo un indicador. Si la multa es grave, es leve, grave y muy grave. Entonces, dependiendo de cuál sea, se va multiplicando por un factor y al final del año te saca un monto. Si tú estás menos de 90%, termina siendo catalogado como un operador de alto riesgo. Y poco a poco va aumentando, porque también puede ser hasta menos. Pero termina siendo un operador de alto riesgo y lo que va a suceder es que la SUNAT te va a tener más vigilado. ¿Por qué? Porque siempre ellos ya van a entender que, dependiendo del nivel, que tú puedes estar siempre tratando de sacarle la vuelta o evitar. Recuerda que todo es medios informáticos. O sea, ya no hay mucho que esconder, ¿no? Y si te pagan, siempre está registrado, tienes rastro. O sea, tienes al YAPE, tienes al PLIN, tienes las cuentas bancarias, todo eso. O sea, pocos pagan en efectivo, ¿no? Y los que pagan en efectivo, ¿no? Como una vez me tocó, no, es que yo solamente cobro en efectivo ya, ¿y hasta cuándo crees que vas a poder mantener eso en efectivo? Si quieres comprar, no sé, un carro, tú crees que, claro, vas a poder comprar el carro en efectivo, pero ahí va a llegar una fiscalización, ¿no? ¿Y de dónde sacaste el dinero? Pero tú nunca pagas impuestos, ¿no? ¿De dónde? Lavado de activos. Y todo eso te pasan a lavado de activos y te va al Ministerio Público. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a continuar. ¿Ok? Y eso era el tema de rectificación que le quería comentar. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Necesitan alguna aclaración extra? Ya. Entonces, también tenemos el artículo 137. ¿Y qué dice en el artículo 137? Acerca del legajamiento. ¿Qué es el legajamiento? Es una declaración aceptada que podrá ser dejada sin efecto por la autoridad aduanera cuando legalmente no haya debido de ser aceptada. ¿Ok? Se acepte el cambio de destinación, no se hubiera embarcado la mercancía o no esta no apareciese. Y otros que determina la autoridad aduanera de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Acá ya te está diciendo el alejamiento cuándo va a proceder. Siempre hay que ser un poco claros, porque también he tenido personas que piensan que ciertos artículos puedes aplicarlo cuando mejor se te ven quien gana. Y no está bien. Siempre cuando llega en una discusión, la norma y la norma, porque eso es lo que manda, no manda lo que tú crees. Y si no, pide aclaración a la SUNAT, hay canales. Entonces,
El legajamiento, como dice, es la anulación de la DAN como tal, la declaración la declaración de la DAN, es la anulación de la declaración de la DAN, eso es. Entonces, como dice acá, se acepta el cambio de destinación, tú no puedes mandar una misma mercancía a dos destinaciones, ¿me dejo entender? No puedes hacer importación definitiva y de ahí mandarla al mismo tiempo a depósito aduanero, ¿sí? Cuando dice que no se hubiera embarcado la mercancía, se refiere a una duda de exportación, ¿no? Porque hay un plazo de 30 días. Y esta no aparece ese, ¿no? Entonces, para eso, hay que hacerse ciertos relajamientos porque a veces hay muchas empresas, ¿no? Agentes de aduanas que han tratado de utilizar el alojamiento de DAN para poder anular ciertos procesos y así no les cobren multa. Entonces, ya, el artículo 137, entonces lo anulo. Entonces sí, lo anulo. Entonces, eso es lo que hay que evitar, una mala interpretación de la norma, porque lo único que va a haber es más problemas. Entonces, hoy tenemos también la 138. En la 138 tenemos la suspensión de plazos. Como le había comentado, el tema de la suspensión de plazos es un proceso no contencioso, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú solamente estás solicitando a la aduana que te suspende el plazo. Entonces, en este caso, dice, el plazo de los trámites y regímenes se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, por causas no imputables a él, por fallas de los sistemas o por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditada ante la autoridad aduanera. Cuando la suspensión es de petición aparte, la solicitud debe ser presentada durante la vigencia del plazo de los trámites y regímenes. ¿Ok? La suspensión de plazo es muy utilizada dependiendo de la situación, ¿no? El caso que yo tengo ahorita. Yo estoy haciendo el tema de Ajinomoto, sus regalías. Las regalías vienen a ser los pagos al exterior que se hacen por la utilización de ciertas marcas. Entonces, ellos le pagan regalías a su matriz, ¿sí? Entonces, yo tengo un año para hacer esas eh, regularizaciones de DAMS. ¿Por qué? Porque cuando llegan, ellos han declarado un monto, pero eso se llama valor provisional. Y yo tengo que después declarar el valor definitivo. Entonces, el mismo tema del valor definitivo me dan un año. ¿Desde cuándo? Que corre o desde el día siguiente de la numeración de la edad. De ahí hasta un año tengo todo ese tiempo para hacer la regularización. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno manda a la SUNAT, ¿no? El tema de la regularización con los cambios correspondientes, ¿no? Para que te hagan la aprobación o te solicitan ciertos documentos y no te responden. En el caso mío, el antiguo representante que estuvo haciéndolo, lo había presentado en marzo. Según estos procedimientos no contenciosos, que eso, bueno, no lo he puesto porque esto viene del Código Tributario, tienen que durar no más de 45 días hábiles. Eso sí, memorícenselo. 45 días hábiles. Ahora, si se pasan esos 45 días hábiles, ¿qué se puede hacer? O la suspensión de plazo o una queja. ¿Una queja qué? Al funcionario de enero porque ha roto el tiempo. ¿Correcto? Entonces, lo que yo he solicitado es la suspensión de plazo para que ellos me lo aprueben y yo pueda ya no estar corriendo el tiempo, ¿no? Porque ese un año se corre, pues. Pero si ellos me lo aprueban, ya me alargan el tiempo, porque ellos lo tienen en su poder. O sea, de ellos va a depender si esto va a salir adelante o no, ¿no? Por último, eso ya no me compete. Por eso en la parte final menciona de suspensión a petición de parte. Cuando hablamos de parte y de oficio, ¿correcto? De oficio es porque la administración misma, por voluntad, lo hace, lo cree conveniente. Cuando es por parte, o escuchen de parte, es porque yo como administrado
deseo, busco que se genere ese proceso, ¿correcto? Entonces debe ser dentro del proceso, dentro de ese año, ¿no? En el caso mío. Porque si no, ahí pierdo esa facultad, ¿correcto? Entonces, tenemos acá el nacimiento de la obligación tributaria de ANER, el artículo 140, ¿correcto? Y que acá es para la importación, para la importación, se cerró, ok. Para la importación, dice, importación en la fecha de numeración de la declaración, ¿no? Lo que les comentaba. O sea, una vez que se numera, ahí se hace el pago. Cuando es diferida, sí, nace la obligación, pero todavía no se exige. Ahí más abajo creo que dice sobre la exigencia. No sé si he puesto sobre la exigencia. Creo que no. No, por tema de tiempo ya no he puesto la exigencia. Pero bueno, puede nacer, pero no ser exigible, porque la exigibilidad se da en el caso de la anticipada al día siguiente de la numeración y la diferida 3 días después de su numeración. Después dice, en el traslado de mercancías en la zona de tributación especial, las zonas de tributación común, en fecha de la presentación del traslado. Ahí es cuando nace la obligación de pago de impuestos. En la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria, en la fecha de presentación de la solicitud de transferencia, a excepción de transferencias que se efectúan a título gratuito a favor de los gobiernos locales. Esto también es interesante, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos regionales y entidades de gobierno, todos estos tienen libres pagos de impuestos, ¿no? ¿Qué es la base imponible? ¿Ok? La base imponible siempre es FOB más flete más seguro más los ajustes. Esa es la fórmula. ¿Eso qué da? Eso va a dar como resultado el, el valor en aduanas o la base imponible. Es importante definir eso porque hay muchos que se equivocan en ese sentido, ¿no? Hay muchos que se equivocan en ese sentido. ¿Por qué? Porque el problema que sucede ahí es que muchos no entienden qué es el ajuste, ¿no? O lo entienden y se hacen los tontos, ¿no? Entonces, el tema del ajuste, hay uno que es el artículo 8 de la decisión 510 del comité de la CAN, o también está en el, ¿cómo es, no? Ya cuando me pongo a leer ya me comienzo a acordar de los procedimientos. Del reconocimiento de valoración 10.01A, si no me equivoco, de la SUNAT, de la valoración de la OMC. De ahí los ajustes pueden variar, ¿no? Pueden ser ajustes por regalías, ajustes por pago de comisiones, ajustes por pagos al exterior generados, no sé, por construcciones aparte que hacen en otros terceros países, ¿no? Ajustes por descuentos también hay, ajustes por un tema de medios de transporte, por temas de software, o sea, hay muchas cosas, ¿no? En verdad, el tema de valoración es muy complejo. Para hablar de valoración, por lo menos se necesitan unas 30, 40 horas para hablar, ¿no? Y ser bastante detalloso, porque esos son muchos los temas que observa la SUNAT, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. De ahí vamos a hablar en la clase que sea, ¿no? Que creo que es la última, sobre los documentos. Les voy a enseñar algunos documentos en el tiempo en lo que se pueda y ustedes verán las preguntas correspondientes. Por eso es importante entender el tema teórico, porque de ahí cuando les explique el documento van a ver encasillados. Y si no entienden el tema teórico, el encasillado se van a perder más. Entonces, acá tienes la mercancía declarada, ¿no? Entonces, mercancía declarada y encontrada. ¿Qué sucede? Acá, como dice, ¿no? En el caso de mercancía encontrada por el único consignatario de compatibilidad levante, fuese mayor o distinta a lo consignado de la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada sin sujeto a sanción
y con el solo pago de la deuda tributaria y los recargos que correspondan, o podrá ser reembarcada. La destinación del régimen de reembarque solo procederá entre los 30 días computados a partir de la fecha de retiro de la mercancía. Si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrará la mercancía no declarada, esta caerá va en comiso o opción del importador, podrá ser reembarcada previo pago de multa. Y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de los 30 días computados a partir de la fecha de reconocimiento físico de la mercancía, de no cumplirse el reembarque, la mercancía caerá en comiso. ¿Qué sucede? Hay dos situaciones en realidad. ¿Ya? Hay uno que se llama mercancías declaradas y encontradas y hay otra que es mercancía vigente, que creo que está más abajo. No hablo de eso. Ya, no. Tiempo no me alcanza para hablar de eso. Ya. Entonces, el tema de la mercancía declarada y encontrada, si bien es cierto, las puedes encontrar tú en tu local cuando llega o en el reconocimiento físico. Entonces, la SUNAT lo que te va a dar es la facilidad. Ya, ok, tú la quieres reportar, o sea, tú has declarado algo que llegan 30, pero no llegan 30, sino llegan 40, 50, 60. Entonces, esa diferencia, ¿por qué pasa a ser comiso? ¿O por qué se ejecuta el comiso? El comiso se ejecuta porque tú no tienes cómo demostrar de que esa mercancía que está ahí es tuya y que la has hecho pagar. O sea, bajo documento no me puedes decir que vale. Puede estar en tu contenedor y todo, pero a la zona de qué le vale de que sea tuya. ¿Qué? Porque está en el mismo contenedor, en el mismo espacio. ¿Cómo no sabe que es contrabando? Es otra cosa. ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque depende de si es contrabando, ese es un delito. Y dependiendo del monto, puedes ir a la cárcel y puedes ser procesado por el Ministerio Público. O sea, hay que ir con el pie de plomo en ciertas cosas. A veces pasa mucho con los proveedores de China. A mí me ha pasado, bueno, a mí me han venido a tratar de solucionar, ¿no? Que el chinito, ¿no? Te envía algo más como regalo, como siempre le compras, ¿no? Pero no te avisa. Entonces, cuando llega acá y pasa reconocimiento físico, salta. ¿Por qué salta? Por los pesos, pues. Salta por los pesos, porque saben que cierta mercadería en ciertas cantidades pesa tanto y la variación es mucha. Entonces, a la hora que salta, es cuando dice, oh, vamos a hacer reconocimiento físico y pasa canal rojo. Y cuando pasa canal rojo, oye, ¿y esto qué es? Oh, pero esto no está declarado. ¿Qué hace aquí? ¿No? Entonces, ¿tienes papeles? No, ya, ok. Entonces te ponen la multa y te dicen, reembarca, o y que esa multa igual se tiene que pagar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque ya han habido diferentes informes de la SUNAT. El informe de la SUNAT es la posición de la SUNAT referente a ciertas situaciones, ¿no? Que ellos mencionan que esa multa viene a ser parte de los tributos, de la obligación aduanera, de tributos dejados de pagar, ¿no? Exactamente esa multa, que creo que es la P58, si no me equivoco. Y te dan 30 días, ¿no? Para poder enviarlo, ¿no? Y poder hacer el reembarque, ¿correcto? Y en el otro caso, dice, esta podrá ser declarada sin ser sujeta a sanción, ¿no? Cuando el mismo importador lo declara, ¿correcto? Ahora, claro, ¿por qué sucede esto? Esto también no hay que ser tan inteligente, ¿no? O sea, dice la aduana, ya pues se me pasó, pues, ¿no? Ahora tú como eres bastante bueno, ¿no? Hasta un cierto punto, digamos, tú me lo vas a decir y yo ya no te voy a cobrar, solamente los impuestos, ¿no? Y con eso, supuestamente ya pasaría, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto acá? Que si bien es cierto, dice, en el caso de la mercancía encontrada por el dueño consignatario con posterioridad relevante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, esta podrá ser declarada. Pero ojo, esto tienes que declararlo con factura. Debe haber algún documento, sino cómo demuestras. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que a veces se hace cuando se encuentra esta situación, uno no lo declara, hace otra importación con el mismo proveedor y simplemente pone más cantidad. Entonces, cuando llega acá, ya lo haces el match. Ahora, tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener un buen contador, un buen agente que te dé ciertos detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando entra la mercancía, entra el Cardex. Cuando entra el Cardex hay una contabilidad interna, ¿no? Y esa contabilidad debe cumplirse, ¿no? Entonces dice, oye, pero puede ir la SUNAT a fiscalizarte, usted en algún momento que tienes esa situación, ¿no? Porque pues, la fiscalización puede ser en cualquier momento,
Y dice, oye, ¿y esa mercancía que tienes, a ver, la importación, ya, ¿cuánto tienes en el almacén esto? ¿No? Supongamos, 30 unidades. Pero acá dice que tú tienes 20 y tú no has hecho una importación de acá hace 5 meses. O sea, ¿cómo tienes 30? ¿Me puedes demostrar? Y tú tienes que demostrarle, ¿no? Si no, se va a poner más espeso. Ahí puede ver los documentos, ¿no? Puede ver cierto historial y puede ponerte sanciones, ¿no? Y ahí sí se va a poner fea la cosa. De ahí también tenemos lo que se llama eh, resoluciones de clasificación arancelaria. Las, las resoluciones de clasificación arancelaria se pueden solicitar en la página de la SUNAT, ¿ok? Y no se pagan, pero necesitas tener la información, ¿no? De información técnica. Tiene que ser información muy técnica y debe estar muy bien explicado para que la SUNAT pueda llegar a ciertas conclusiones. Porque una vez que tengas esa resolución, lo más probable es que lo sumen a la página de la Aduanet, donde va a figurar esa resolución para futuras clasificaciones si es que alguien vaya a revisar, ¿no? A ver, le voy a enseñar cómo es el tema. Vamos acá. Creo que no. Acá. Ah, operatividad de manera. Vamos acá. Después, acá. Ah, eso. Cambió. Ah, no. Un arancel. Ajá, un arancel. No vas a poner cualquiera ya. 2015. 2015 no existe. 2010. Ah, vamos a poner. Ahí está, 1805. 1805. Ya, ok. Listo. Entonces acá van a estar y van a entrar a la partida, ¿correcto? Y acá te va a aparecer la lista. Entonces, esta, la página de la DONET, ¿ok? Si bien es cierto, es una página nacional, pero es referencial. Hay que dejarlo claro. Es referencial. No es definitoria. Ya hay a veces información que no va a estar, no han subido. Yo he tenido problemas últimamente con ellos y estoy haciendo una gestión con el MINCETUR. Entonces, acá pones en resoluciones de clasificación y acá te aparece, ¿no? Cocoa alcalina de 10 a 12, ¿no? De gramaje industrial. Y esto de acá, esto de acá es la resolución de clasificación arancelaria que les había comentado, ¿correcto? Entonces, dentro de esta resolución vamos a poder ver, ¿no? Ya para esto, ya la persona ha enviado la información técnica que acá te dice, ¿no? Es bien interesante leer sobre estos temas porque te das cuenta cómo poco a poco va llegando el análisis, ¿no? Primero siempre te hacen la descripción del producto, según lo que tú le has hecho llegar, ¿no? El análisis. Todo esto es de un principio de buena fe, ¿no? No tiene un costo esto. La aduana mismo lo hace. Te dice, ¿no? Siempre va a mencionar de las RGI, ¿no? Las reglas generales de interpretación, ¿ok? Que eso está dentro del sistema armonizado del arancel de aduana. Usted dice, ¿no? Que en la sección 4 del sistema armonizado de designación del capítulo 18, la partida 18.5, comprende al cacao en polvo sin adición en azúcar ni otro edulcorante, de acuerdo a lo indicado en las notas explicativas de la partida 18.05, está comprendido únicamente el polvo de cacao sin adición de azúcar u otro edulcorante, ¿no?
Y acá te van dando los detalles, ¿no? ¿Cuál es la nota explicativa? La nota explicativa de la partida 1805. Y ahí te dice exactamente qué es y todo eso. Y poco a poco vas reduciendo y te van explicando, ¿no? Como te das cuenta, dice correspondiente calificada a tu partida nacional. A veces es más largo esto, ¿no? 1805 en la aplicación de la nomenclatura, ¿no? Y ahí te aparece. En otros casos te aparece una imagen, en este caso no te aparece, porque es cacao en polvo, ¿no? No hay mayor tema, en bolsas de 25 kilos, que es grado alimenticio, que es como el que trae mi cliente Nestlé para hacer sus chocolates y todo eso, ¿no? Trae cacao de Malasia, de Vietnam, de un montón de lugares. Entonces, eso es, eso es. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? No, para continuar. ¿No? ¿Todo claro? Ok. A ver, está escribiendo creo que Andrea. ¿Qué dice Andrea? Eh, ¿También se puede considerar importación de bebidas alcohólicas como cerveza o vinos o tiene alguna restricción? Ah, eso. El tema de las... es un negocio interesante, la verdad. Traer bebidas alcohólicas, pero primero necesitas tu certificado de IGESA. Es una mercancía restringida, necesitas certificado de IGESA, necesitas tu permiso del Ministerio de Producción, si no me equivoco, por venta de bebidas alcohólicas, necesitas sacar una licencia especial para bebidas alcohólicas, si es que tienes un local, y eso es, ¿no? Que te dan un timbrado. En algún momento he sacado eso. Esa información también la puedes sacar ahí por Avenida Circunvalación, si no me equivoco, por ahí te la pueden dar también, o por teléfono. Pero eso es, básicamente. Pero sí tienes que cumplir con ciertos requisitos de inocuidad alimentaria, ¿no? Todo lo que es alimenticio y de consumo humano es por Digesa. Si es consumo de animales, es por Senasa. Bueno, entonces continuamos. Y acá los plazos para la prescripción, ¿no? Que es algo que le encanta a la gente, ¿no? La prescripción. Cuando ya la aduana no puede hacerme nada porque ya todo pasó. Todo siempre prescribe 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. ¿Correcto? O sea, si el día de hoy hago una numeración, hago una declaración, recién del año siguiente, o sea, 2026, 2027, 2026 para 2027, 2028, 2029, 2030, terminando el 31 de diciembre del 2030, el 1 de enero del 2031 ya no me puede fiscalizar todas las operaciones anteriores. ¿Correcto? Del 2025. Hasta ahí todo claro. ¿Ok? Entonces, determinar los tributos de supuestos, ¿no? También es lo mismo. Primero de año del siguiente, ¿no? De 4 años. Igual era lo mismo. Aplicar sanciones. También. Por eso todo el mundo le encanta eso. Le encanta eso de los 4 años. Los 4 años, como se dan cuenta, ¿no? Requerir devolución indebidamente también. Este es un proceso que ya por el tiempo ya no se nos ha acabado, pero sí se puede pedir la devolución de pagos en exceso o pagos, pago indebido, pago en exceso. Es un formulario que se llena. Cobrar tributos también, ¿no? 4 años. Todo es 4 años, 4 años. Cobrar multas también, 4 años. ¿Correcto? Ya, voy a comenzar un poco más rápido la cosa porque quiero hablar un poco de TPI. Entonces, también tenemos el tema de las garantías globales y específicas. Estas garantías sirven para garantizar el tema de los pagos de los impuestos. Tienes las globales que son por un año y las específicas que son por 3 meses. Las de por un año tienen que ser regularizadas cada fin de año, cerca de un mes antes, tienes que pasarla ante la SUNAT para que te la aprueben y son ciertos documentos, ¿no? Y puedes hacer todas las operaciones de un año en las cuales
tú vayas a tener, ¿no? Y hay una proyección según los montos que tú has importado anteriormente o con los que tú vayas a proyectar, ¿no? Si es que nunca has tenido y es la primera vez que los tienes. En el tema de las específicas, es simplemente por una operación. Esa operación y se acaba. Muy pocos tienen específicas, muchos tienen garantías globales. Bueno, en el control de aduanero, ya habíamos conversado, básicamente, es que ellos tienen la potestad para poder revisar, investigar, y pedir ciertas respuestas sobre ciertas dudas que pueda tener la aduanas, ¿no? Esto también, el artículo 165, el ejercicio de la potestad aduanera, se pueden ejecutar acciones de control, tales como descarga, desembalaje, inspección, verificación, aforo, auditorías, imposición de marcas, ¿no? Disponer de medidas preventivas de inmovilización, incautación de mercancías y medio de transporte, requerir deudores tributarios, operadores de comercio exterior o terceros, ¿no? Requerir comparecencia de deudores tributarios, ejercer medidas de frontera, disponiendo de la suspensión de despachos de mercancías presuntamente falsificadas y pirateadas. Esto pasa mucho cuando pasa por Bolivia, ¿no? De acuerdo a la legislación, registrar a las personas cuando ingresen o salgan del territorio. Recuerda que la aduana también tiene esa potestad, ¿no? También conjuntamente con migraciones. El reconocimiento físico de oficio es esa capacidad, esa facultad que tiene la aduana para poder programar la revisión física de la mercancía y ver si realmente calza con la documentación, ¿no? Después, el tema del abandono legal. El abandono legal o los causales son cuando no se hayan transmitido o solicitado la destinación aduanera dentro del plazo establecido en el despacho diferido, ¿no? Hayan sido solicitadas la destinación aduanera y no se haya culminado con su trámite para el despacho diferido entre los 30 días calendario y para el despacho 30 días calendario contados a partir del día siguiente fecha de término de la descarga. Cae en abandono legal, ¿ok? Ese abandono legal es que la aduana puede usar, utilizar, ¿no? O designar qué hacer con esa mercadería, porque ya pasa a ser parte suya, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría, porque hay varias cosas que se las podría contar. Recuperación de la mercancía en abandono legal, ¿no? Que es 181. El abandono legal, si bien es cierto, está, ¿no? Está, o de una vez se los explico y ahí simplemente otro después lo lee. Las causales del abandono legal son tales los que los mencioné, si bien es cierto, caen en abandono legal, pero uno siempre puede recuperar. Más bien en el proceso así operativo real, es que la SUNAT te puede avisar hasta 2, 3 veces, pidiéndote notificación, por si acaso, tu mercancía porque ellos no les importa a veces mucho qué hace con la mercancía, porque ahí terminan en remate, ¿no? Que son los famosos remates de aduanas. Pero lo que a ellos les compete es que tú pagues tus impuestos, ellos van a recuperar mejor dinero y no se genera tanta vuelta, ¿no? Adicional a eso, aparte de las causales, ¿cuándo realmente se ejecuta? ¿Ok? ¿Cuándo es realmente, o sea, lo real? Cuando los bienes se destruyen por parte de oficio de la autoridad aduanera, cuando los bienes se adjudican o cuando los bienes se rematan. Esas son las tres situaciones que le puede pasar a tu mercadería cuando está en abandono legal. Pero no te preocupes, o sea, eso puede demorar un montón. Yo he visto casos cuando era en Neptunia, o cuando existía Neptunia, que eran hasta 15 años estaban ahí las mercancías abandonadas, ¿no? Y hasta habían problemas porque para el almacén ya era toda una pérdida tener algo que saben que no van a cobrar, ¿no? Pero es parte de la ley. Bueno, acá en el tema de la documentación de los regímenes aduaneros, como había hablado, la declaración aduanera de mercancías, que es la DAM, el documento de transporte, la factura, documento equivalente o contrato, según corresponda, declaración jurada, en los casos que determine la administración aduanera, ¿no? A ver, faltan 5 minutos. Vamos a ver, alguien más creo que escribió. Sí, Maribel dice, en caso de juguetes, ¿qué necesito para poder exportar peluches de alpacas? Eh, para exportar, o sea, el tema de juguetes acá en el país lo ve Digesa. Ahora, lo que deberías tener en cuenta es que en el país que ingresas, ¿no? Acá lo puedes hasta exportar, no es mayor problema, en verdad. El tema es donde vas a ingresar. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener ciertas restricciones y ellos también tienen sus entidades, ¿no? Que hacen sus controles, ¿no? Entonces, siempre fíjate en eso. Más que exportar, que a veces es más sencillo exportar, es importar. ¿Por qué? Porque hay ciertas medidas de salubridad, medidas de seguridad,
¿no? Medidas de que, supongamos, alimentos, puedes traer unos alimentos que pueden contaminar a la población. Nadie quiere eso, ¿no? Puedes traer medicinas que también enfermen a la población. ¿Y quién va a tener que pagar el Estado, no? Entonces, más o menos por ahí va la lógica, ¿no? Ahora, el tema de alpacas, necesito para poder exportar peluche de alpaca, es muy cotizado en Europa, ¿no? En Europa se paga muy bien en euros, dependiendo, ¿no? Hasta en Rusia también se paga muy bien. O sea, la otra vez estuve en una charla con la representante de la embajada de Rusia y tenía muy buenas opciones allá. O sea, el tema de las alpacas sí, sí siempre da, ¿no? Porque aparte, como es poco en el mundo los que ofrecen, la oferta es pequeña, ¿no? Ahora la cuestión es cuándo colocarlo y dónde colocarlo, ¿no? Entonces, eso sí tiene que haber una investigación de mercado, una investigación de mercado previo, ¿no? Al menos que tengas algún familiar y se lo vayas a mandar y que ellos mismos lo vayan a vender. Habría que explorar a qué mercado vas a ingresar y si en verdad se puede pagar, ¿no? Eso lo puedes ver con cierta investigación en el sistema de la SUNAT de cuánto se paga o cuánto se exporta, ¿no? Puede haber muchos datos, en verdad. Entonces, acá está, acuerdos comerciales. ¿Ok? Los acuerdos comerciales que tenemos, hay una página, que acá le he puesto abajo, que es acuerdoscomerciales.gov.pe. Este es básicamente lo que uno debe conocer, ¿no? Vamos a tener en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, qué acuerdos comerciales tenemos. En esta página, y se lo digo ya porque conversé con mi Incetur hace unos días, y que tenía algunas dudas, pero me reconfirmaron que el tema de los acuerdos comerciales, o sea, en acuerdoscomerciales.com.p, todo esto que figura acá, que dice en vigencia, ya está, ya debe estar en funcionamiento. ¿Qué pasa? Que a veces hay diferencias entre esta información y lo que aparece en el Aduanet, ¿no? En lo que le mostré hace un momento de la otra página. ¿Por qué? Porque a veces no actualizan, a veces no revisan, porque ellos no tienen injerencia, porque el que maneja esta página es el Mincetur. Ellos no manejan, ellos no manejan a la SUNAT. Más bien, el que está arriba de la SUNAT, dentro de tema jerárquico, está el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Fiscal y la SUNAT. Ese es el orden jerárquico, ¿no? Entonces, mientras que en Mincetur no, pues en Mincetur es otra parte, ¿no? De relaciones exteriores. Y van a encontrar todas estas banderas. Cada bandera es un acuerdo que tenemos. Habría que revisar en qué acuerdo tú quieres colocarte, ¿no? Esto podría ser para la amiga de Maribel que acaba de decir el tema de alpaca. Por ahí podrías revisarlo por acá y ver qué país te conviene. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener que tengan liberaciones de impuestos de esos muñecos y simplemente, o esos juguetes, y tienen un beneficio, ¿no? Ese es tu, digamos, tu carácter competitivo, ¿no? Que tienes hacia otros países, ¿no? Que también podrían venderle a ese país, ¿no? Supongamos, no es lo mismo que Perú le venda a Japón, que Brasil le venda a Japón, que Argentina le venda a Japón. Seguro uno puede tener más restricciones que otros, ¿no? Entonces eso habría que revisarlo en tu tratado. De ahí también está los de que van a entrar en vigencia, ¿no? Va a entrar en vigencia lo de Brasil, el TPP, que no recuerdo quién es, de ahí lo de Guatemala, creo que es de acá tampoco no recuerdo, creo que sí, este es el de los chinitos, no recuerdo bien. Otros son acuerdos comerciales, ¿no? Como el CPTPP, que es la alianza, esta acá, que es la Alianza del Pacífico, el CPTPP, que es la unión también de diferentes países, acá está Malasia, está Singapur, ¿no? Acá la Unión Europea también, y después está de negociación, ¿no? Lo de la India, eh, Túnez, ¿no? Acá creo que es Sudáfrica, ¿no? Entonces, ahí hay que ver. Después tenemos la otra parte, que es el TLC Perú-China, correcto. Bueno, en este caso, ¿no? El TLC, que una vez que ingresas y pones clic, te va a aparecer esta partecita, conjuntamente con otra información, ¿no? Y ahí tú puedes navegar en clic tras clic para ver qué opciones te aparecen
y poder leer el acuerdo, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es poner acá en textos, ¿no? Textos del acuerdo, y te va a aparecer esto, ¿no? Lo que dice texto del acuerdo. Y te va a aparecer exactamente todo el acuerdo, pero ya detallados por apéndices, por partes, que es lo que tú buscas a veces, ¿no? Supongamos, lo que yo buscaría primero es acá, el anexo 3A y 3B. Certificado de origen y declaración de origen, requisitos específicos de origen, ¿no? Para sacar mis certificados de origen, reglas de origen y procedimientos operacionales. Esto yo sacaría, ¿no? Porque eso es lo que me importa. Esto también, ¿no? Nuevo capítulo 4, procedimientos aduaneros. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Vamos a terminar viendo para culminar la clase. Esto. Ok. Entonces, esto sería, ¿no? Como les comenté, tú entras a la página acuerdoscomerciales.com.pe y acá te aparece qué acuerdos comerciales tenemos, ¿no? Y acá tú puedes poner clic dependiendo de qué país tú te vayas a dirigir, ¿no? Tanto exportar como importar, acá te va a aparecer. Bueno, este es de Indonesia, que va a recién entrar. Acá te dan como una entrada, ¿no? De qué va a entrar, qué no va a entrar. El 3 de mayo de 2025 entró en vigencia TLC de la Alianza del Pacífico. Y Singapur para Perú, Chile Chile y Singapur. Singapur para Perú y Chile para Singapur, ¿no? También el Tratado de Guatemala, ¿no? El CPTPP, el Reino Unido se convierte en la duodécima economía, ¿no? O sea, ya hay 12 países que integran el CPTPP y progresista de la Asociación Transpacífico, ¿no? Ahí ya lo ponen. Y bueno, ahí vas a encontrar información bastante interesante, la verdad, ¿no? Porque aparte de los acuerdos comerciales, también están los acuerdos educacionales también, ¿no? De movimiento de personas, ¿no? Claro, siempre y cuando tengas cierta cantidad de dinero, ¿no? Porque igual tienes que pagar cosas. Entonces, vamos a entrar al de Estados Unidos. Ok. Entonces, al de acá, supongamos. Y te aparece justo, ¿no? Lo que yo les comentaba. Acá está el cuadro, abajo igual aparece acuerdos comerciales. Y acá te aparece, digamos, la información más importante que uno debería verificar, ¿no? Certificado de origen referencial de exportación para mercancías originales de Perú, Estados Unidos, y para mercancías originarias, para la importación de mercancías originarias de Estados Unidos al Perú. ¿Correcto? Entonces, este de acá es para exportación, si yo envío, y el otro es si yo importo, debe estar este formato, ¿no? Y acá está justo el formato. Entro acá, bueno, ya acabó. Ah, pero me abrió otro archivo. Bueno, ahí tú entras y te aparece en un archivo en Word, ¿no? Cómo debería ser el certificado de origen, ¿no? El famoso certificado de origen que todo el mundo a veces se mata hablando, pero no hay ciertas muestras. De ahí tenemos las categorías de grabación. En este caso, si acá entramos, creo que también entra un Excel, ¿o no? Ah, ok, mejor. ¿Ok? Y acá van a encontrar diferentes datos. Siempre hay que entender que el tema de la degradación lo van a armar según en canastas, ¿ok? Hay unos que son 10 canastas, otros que son 15 canastas, otros que son 17 canastas. ¿Y qué hacen en cada canasta? Las van dilucidando las partidas en ciertos grupos, que para un grupo o para un país es más conveniente tenerlo y que para otro país no es tan conveniente que se degraden tan rápido, sino que tomen un tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta que no está habilitado. Bueno. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí. No, no se puede abrir. Eh, entonces,
Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Después de acá, figura el porcentaje, normalmente hay unos cuadros. Mm, Empresa comercial de compensación, películas, medidas de Perú, eliminación arancelaria. Aquí está, es lo que le decía, ¿no? Entonces acá va a estar el tema de las categorías o las canastas, como yo, ¿no? Bueno, al final, algunos son canastas, otros son categorías, le cambian de nombre, pero al final son lo mismo, ¿no? Y acá dice, ¿no? Si la degradación es A, en la lista de una parte deben ser eliminadas completamente dichas mercancías que dan libre de los aranceles. ¿El arancel qué es? El ad valorem. Debería ser cero, ¿ok? Si es el B, supongo categoría B, o degradación B, estas deberían ser después del 1 de enero del año 5. ¿Cuándo inicia? Cuando el año 1, cuando entra en vigencia el tratado, ¿correcto? Después supongamos, si es C, si aparece C, el 1 de enero del año 10, ¿correcto? Entonces, después de 10 años de haberse iniciado el acuerdo, recién se va a liberar. Después, el D, ¿no? El 1 de enero del año 15, después de 15 años, después de 17 años que fue la máxima, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, como habíamos conversado, ¿cuándo está en vigencia? El 2009. Y de ahí hasta 17 años, 2009 hasta 17 años, estamos hablando del 2026, si no me equivoco, ¿no? 2000, sí, 2010, sí, 2026. Entonces, en el 2026 recién se va a liberar todas las partidas con Estados Unidos, ¿no? Al menos que, bueno, como habrán puesto los aranceles recíprocos, ¿no? Que al final es un arancel extra al arancel aduanero normal. Entonces, eso siempre hay que tenerlo ahí claro. De ahí ponen textos del acuerdo y ahí pueden ver, ¿no? Reglas de origen, procedimientos de origen, hay ciertos detalles en textiles y vestidos. La lista arancelaria, ¿no? Vamos a ver si acá te aparece lista arancelaria de Estados Unidos. Y aquí está exactamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Esto acá tienes la de Perú. Lista arancelaria de la República de Perú, ¿no? Y acá si se dan cuenta, el arancel base a veces puede cambiar al arancel que está ahí en la aduanet, ¿no? Pero acá está la categoría de grabación, A, F, ¿no? Y están todas las partidas arancelarias. Acá están todas las partidas, por eso son 406 hojas. Supongamos, ¿no? La leche evaporada, ¿no? Ve el párrafo 9 del apéndice, no, bueno, si no me demora mucho. Pero bueno, no más simples, como estas, ¿no? Plumas de las utilizadas por relleno de plumón. Según el arancel base 4, pero como está en categoría A, que decía la categoría, está, es automático, pues, ¿no? Básicamente, una vez que entre en vigor, ya se libera, es cero, ¿no? Ya categoría B, porque hay otras categorías, huevas y lechas de pescado, desperdicio de pescado, categoría B, ¿no? Eso después, ¿qué? Después de 5 años. Y así tienen que ir viendo y se van dando cuenta, ¿no? Free, free, free. Arancel base, cuando ya dice free, ya no tiene mucho sentido. Categoría F, pero el arancel base es free, entonces mayor impacto, la verdad, en algunos casos. Bueno, ya son las 7:40. Ya doy por culminada la clase. ¿Tienen alguna pregunta o consulta respecto a lo que le he comentado? Pueden abrir el micrófono si desean, ¿no? ¿No? Todo claro queda entonces. Ok, entonces nada. Ya doy por culminada mi clase y le doy pase
al coordinador